Hola a todos y sean bienvenidos. Vamos a hablar sobre qué significa TCP/IP. Bueno, alguna vez hemos escuchado sobre este término, pero la mayoría de las veces no sabemos muy bien qué significa, pero sí lo hemos escuchado por lo menos una vez en nuestra vida. TCP/IP son las siglas de Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que en español significa Protocolo de Control de Transmisión, Protocolo de Internet. TCP/IP es un conjunto de reglas estandarizadas que permiten a los equipos comunicarse en una red como lo es Internet. Ahora bien, ¿en qué se diferencian TCP/IP? Bueno, esto es algo bastante sencillo que vamos a explicarlo a continuación. TCP/IP son dos protocolos distintos para redes informáticas, pero que funcionan al estar juntos el uno del otro. Así lo vamos a explicar de esta manera. IP es la parte que obtiene la dirección a la que se envían los datos, y por otro lado, TCP es el que se encarga de la entrega de los datos una vez hallada dicha dirección IP. Por lo tanto, sí es posible separarlos, pero lo cierto es que no tiene mucho sentido diferenciar entre TCP e IP, como se usan juntos tan habitualmente. TCP/IP y el modelo TCP/IP son ya terminología reconocida. Ahora, por siguiente, vamos a presentar un ejemplo para que sea más claro en qué consiste TCP/IP. Bueno, la dirección IP, vamos a ponerla de esta manera, es como el número de teléfono que se le asigna a un smartphone. Y por otro lado, TCP es toda la tecnología que hace que el teléfono emita un timbre al recibir una llamada y que le permite hablar con alguien al otro lado de la línea. Por esto mismo es por eso que decimos que tanto uno como el otro tienen que trabajar en equipo, ya que son cosas diferentes, pero no tiene sentido la una sin la otra. Por último, vamos a hablar sobre qué hace exactamente TCP/IP y cómo funciona. Bueno, a lo mejor nunca nos dimos a la idea de cómo se realiza el proceso que hace internamente, pero es bastante sencillo de comprender, ya que TCP/IP fue desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para especificar el modo en que los equipos transfieren datos de un dispositivo a otro. Ahora bien, el modo de funcionamiento inicia cuando se descompone cada mensaje en paquetes que se vuelven a ensamblar en el otro extremo, para posteriormente dividir las distintas tareas de comunicación en capas. Así, al dividirse en capas, cada una de estas tiene una función distinta, donde los datos pasan por cuatro etapas, que más adelante se van a explicar cuáles son eh, esas, esas capas, pero independientemente antes de recibirse en el otro. A continuación, TCP/IP recorre estas capas en orden inverso para reensamblar los datos y así presentarlos al destinatario. Y así es como funciona. Espero y haya sido de su agrado y haya quedado entendido. Mi nombre es Emiliano Salcedo Flores, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la materia de Programación Web. En este momento les voy a hablar sobre el modelo de el TCP/IP. El TCP/IP es un protocolo de enlace de datos que se utiliza en Internet. Este modelo o protocolo lo que le diferencia es que tiene cuatro capas, se divide en cuatro capas, por lo que podemos decir que en conjunto trabajan como un protocolo. La primera capa, la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la que maneja las partes físicas del envío de datos y recepción de datos mediante el cable de red Ethernet de RJ45. También puede ser la red inalámbrica, una tarjeta de interfaz de red, o algún switcher o otro dispositivo que sea para intercambiar datos. La otra capa es la capa de Internet. La capa de Internet, también se le denomina la capa de red, controla el movimiento de los paquetes alrededor de la red. Es el que se encarga de manejar los paquetes, la distribución de los paquetes y cómo viajan en sí. La capa de aplicaciones. La capa de aplicaciones es un grupo de aplicaciones que requiere comunicación de red, es decir, que intercambian entre sí en una intranet o es en una red local datos o paquetes para estar en sincronía. La capa de transporte. La capa de transporte es la que proporciona de datos fiables entre dispositivos. Aquí entra el firewall. Básicamente esta es la que hace que mientras un paquete sea viable o cumpla con las características y pase por el firewall sin ningún problema, este lo va a transportar a otro dispositivo. ¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto José Reyes Millán. Esta es la clase de programación web
y de lo que voy a hablar van a ser si los paquetes de datos se mantienen privados, TCP/IP funciona con toda clase de direcciones IP y cómo puedo saber cuál es mi dirección IP. Comencemos. Mis paquetes de datos se mantienen privados. A lo que investigamos, no se mantienen los paquetes de datos privados, porque cuando los paquetes se transmiten entre equipos son vulnerables y otros pueden verlos. Esa es una de las razones por las que se aconseja evitar las redes de Wi-Fi públicas para enviar datos que deban mantenerse privados, así como utilizar un cifrado de código. Por ejemplo, si esto es algo que te preocupa a ti, a enviar información de identificación personal o datos financieros, puedes cifrar los datos empleando una red privada virtual o más conocido como un VPN. Un VPN es el mejor modo de asegurar el cifrado efectivo de los datos y la protección de paquetes mientras viajan entre las redes. Puedes establecer un VPN de forma manual o aún mejor, probar como por ejemplo el Avast Secure Line VPN, que es un VPN muy bueno de forma gratuita. Ahora veremos si TCP/IP funciona con todas las clases de direcciones IP. Hay varios tipos de direcciones IP, no obstante, todas se utilizan TCP/IP. Los diferentes entre los tipos de direcciones IP son transparentes para el usuario, y el hecho de que no necesiten saber mucho al respecto es una de las ventajas del TCP/IP. Normalmente, estos asuntos lo administra quien vaya configurando el sistema operativo del equipo o el dispositivo móvil. Como ya sabemos, las direcciones IP estáticas no cambian en ningún momento, son como la dirección fija de tu domicilio, un dato inalterable. Las direcciones IP dinámicas cambian, o al menos están diseñadas para cambiar. Cuando un sistema informático utiliza una dirección IP dinámica, anuncia: aquí es donde puede encontrarme, a la red local, donde puede asemejarse a la dirección de una habitación de hotel, en la que la gerencia del mismo sabe que puede encontrarlo. Para saber más sobre esta distinción, consulta las direcciones IP estáticas frente a las dinámicas. Y por último, vamos a ver cómo puedo saber cuál es mi dirección IP. Cada dispositivo tiene su propia dirección de TCP/IP, que por lo general el dispositivo puede comunicarse automáticamente, pero a veces es necesario proporcionar su dirección TCP/IP de forma manual, como ya habíamos mencionado antes. El modo de encontrar su dirección IP depende del sistema operativo. Yo encontré dos formas muy sencillas de cómo saber cuál es nuestra dirección IP. La primera es irte al símbolo del sistema y escribiendo ipconfig espacio diagonal al, el cual te mostrará cuál es tu dirección IP. Y la otra forma para saber tu dirección IP pública es irte a tu navegador e ir a la página de cuál es mi IP y te la mostrará. A continuación se verá el ejemplo. Y por último, estos son los ejemplos que les acabo de mencionar. Esta es la página del navegador donde me muestra cuál es mi dirección IP pública, y aquí abajo podemos ver el símbolo del sistema donde se escribe la de config espacio -al y me muestra mi dirección IP del equipo, dirección IP del servicio local, al igual que mis DNS. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.